para que ustedes puedan familiarizarse con algunos de los hallazgos más frecuentes que vamos a encontrar en la imagenología de la columna lumbar. Si nos queda un poquito de tiempo, quisiera meterme también en un territorio un poco áspero, que es el tema de las indicaciones de los estudios de imágenes en los pacientes con lumbalgia. Hay una bibliografía muy vasta en torno a esta controversia y me parece que sería interesante que pudiéramos charlar un poco al respecto. Bueno, esencialmente esta presentación es para que ustedes vean y para que entrenen vuestros ojos. Entonces vamos a tomar algunas consideraciones anatómicas básicas e iniciales a la hora de abordar la imagenología de la columna lumbar. Esencialmente ustedes tienen que tomar en cuenta que hay varios elementos a evaluar en la columna lumbar. Hay elementos óseos y hay un gran conjunto que nosotros pomposamente denominamos tejidos blandos, que la radiología convencional y la tomografía computada no van a ver con un buen nivel de detalle. Es entonces que cuando nosotros tomemos en cuenta las vértebras deberemos considerar esencialmente el uso de las modalidades imagenológicas con radiación ionizante, es decir, la radiología convencional y la tomografía, y sus sucedáneos con fusión con tomografía de emisión de positrones. Si yo lo que quiero evaluar son las partes blandas, y las partes blandas incluirán los discos, las raíces nerviosas, los ligamentos y los tejidos de soporte, la modalidad a evaluar seguramente ha de ser otra. Esencialmente lo que vamos a pensar es en la resonancia magnética. Entonces, las modalidades de evaluación, lejos de ser antagónicas, se complementan y debieran utilizarse en forma escalonada. Esa es la primera cuestión. Para un recuerdo anatómico un poco más preciso, los cuerpos vertebrales están delimitados en sentido anterior por un ligamento que es el denominado ligamento vertebral común anterior. Hay otro que pasa por detrás de los cuerpos, que es el ligamento vertebral común posterior. Aquí lo vemos en un esquema sagital y aquí lo vemos adyacente a la cara posterior del cuerpo vertebral, que es el ligamento vertebral común posterior. El anterior pasa por los cuerpos vertebrales. Después tenemos el anillo fibroso, que es el conjunto de fibras que circunda a los discos y contiene los núcleos pulposos, y que en los planos sagitales lo vamos a ver como un abombamiento que pareciera prolongar al ligamento vertebral común anterior, pero no. Son dos conjuntos de fibras independientes y que tienen fisiopatologías diferentes. Luego tenemos los discos intervertebrales, que van a estar más hidratados cuanto más joven es el paciente, vale decir que el proceso de senescencia de los discos intervertebrales incluye su deshidratación. Y si incluye su deshidratación, lo que nosotros debemos pensar es que una modalidad que utiliza el agua como uno de sus principales contrastes nos va a resultar de mucha utilidad para evaluar la patología degenerativa de los discos, ¿sí? Luego está el canal neural con un contenido meníngeo, ¿sí? Y las raíces de la cola de caballo. Aquí la podemos ver, ¿sí? Aquí tenemos el ligamento amarillo que rodea a la vértebra, a las láminas, que son estas de las vértebras, por dentro, en contacto con la dura madre, y aquí tenemos las raíces de la caudequina, ¿sí? Entonces existe un íntimo contacto entre las estructuras óseas y no hay espacio. Todos los espacios son virtuales, esa es otra cuestión. El hueso está al lado de los ligamentos, al lado de las meninges, al lado de la caudequina, y esa proximidad hace que toda vez que existe una conexión en ese lugar nosotros la podamos hacer evidente, ¿sí? Vamos a recordar una modalidad diagnóstica con la que creemos que estamos muy familiarizados y sin embargo no. Primero y principal porque se la estudia poco, cada vez se la estudia menos, ¿sí? Y al haber sido superada por otras modalidades de mayor precisión anatómica, como que las hemos desmerecido, pero hay un cuerpo de conocimiento muy grande en la radiología convencional. Lo que ustedes tienen frente a sí, ¿sí? Son las tres proyecciones clásicas que nosotros pedimos en todo paciente con una lumbalgia, ¿sí? La anteroposterior, el perfil y la oblicua. Es menester que nosotros podamos reconocer ciertos accidentes anatómicos en estas proyecciones, de modo tal de que no nos capten desprevenidos. Esencialmente en la proyección frente les sugiero que establezcan un eje de simetría medial, ¿sí? Orientado por las apófisis espinosas, ¿sí? A ambos lados de las apófisis espinosas, o como dicen algunos, del pico de la cabeza de la lechuza, vamos a tener los ojos de la lechuza y el pico de la lechuza. Los ojos de la lechuza los representan los pedículos cortados de través. El haz de rayos incide de frente, entonces yo lo que estoy viendo es este sector.
¿sí? Estoy viendo los pedículos de frente. La apófisis espinosa se proyecta mucho mejor en la proyección frente, en la de perfil la vamos a ver superpuesta, pero son estas que se encuentran aquí. Luego, este es el aspecto normal de los espacios intersomáticos o espacios discales. El espacio discal parece radiolúcido, parece que no hubiera nada, pero no es que no hay nada. Hay algo que es transparente o, digamos, permeable al paso de los rayos. Entonces, que no se vea no quiere decir que no haya material. Esa es otra cuestión importante. En la proyección de perfil deberemos evaluar la cuadratura, ¿sí?, de los cuerpos vertebrales y la concavidad normal de las láminas terminales. El alejamiento de estos patrones son sugestivos de patología. El pinzamiento de estos espacios, la esclerosis subcondral, son marcadores de patología. Y después deberemos ver el sistema de articulaciones posteriores, son las articulaciones interapofisarias. Vale decir otra cosa, que la patología que afecta a los cuerpos vertebrales no es lo misma en su sector anterior que en su sector posterior. Ya vamos a ver por qué. En la incidencia oblicua, seguramente este debe ser uno de los pocos signos radiológicos que se conocen en pregrado porque tiene un nombre muy simpático. Aparece una imagen bastante cómica, qué sé yo, parece cómica, que es un perrito, un terrier, ¿sí? La oreja, el hocico, el cuello, la pata delantera, el cuerpo, la pata trasera y la cola. Ese perrito se llama perrito de la Chapelle, ¿sí? Ese signo se describió para una lesión que puede darse en el pedículo o en la lámina de la vértebra y es la proyección adecuada. Es para eso se utiliza esencialmente y para poder ver un poco, en forma un poco más desplegada, los neuroforámenes del lado de la oblicuidad. A estas proyecciones, tanto a su derecha, a su izquierda y a su derecha, van a ver las proyecciones dinámicas en flexión y en extensión. De manera que cuando yo hago estas proyecciones en esas posiciones, yo lo que puedo ver es si existe algún desplazamiento de las vértebras en un sentido o en otro con ese posicionamiento, ¿sí? Proyecciones dinámicas. También las hay de lateralización, esas se utilizan más para la escoliosis. Y la del centro es la denominada proyección de Ferguson, que centra, ¿sí?, el foco en el quinto espacio intrasomático lumbar, que habitualmente es el más afectado. Es entonces que la radiología convencional lo primero para lo que nos va a servir es para la alineación de los cuerpos vertebrales, para ver si esos cuerpos están desplazados entre sí o si las curvaturas habituales de la columna lumbar están preservadas. Aquí tenemos dos ejemplos. En el ejemplo de la izquierda lo que ustedes van a ver es una acentuación de la lordosis lumbar. ¿Sí? En este caso hay una rectificación de la lordosis lumbar. ¿A qué se denomina rectificación? A que el sacro tiende a alinearse con el eje vertical del raquis lumbar, ¿sí? Se horizontaliza o se aumenta la lordosis toda vez que el sacro se aleja del eje vertical o del eje longitudinal del raquis lumbar, ¿sí? Habitualmente cuando nosotros vemos estas proyecciones deberemos prestar atención en el quinto espacio intersomático porque suele pinzarse por aquí atrás y en estas articulaciones, que son las articulaciones interapofisarias. Las articulaciones interapofisarias funcionan como un sistema de traba, ¿sí? Lo que evitan esas articulaciones es que la vértebra superior se desplace sobre la inferior. ¿Por qué? Porque se frena acá. La vértebra inferior le pone un stop a la vértebra anterior. Ahora, si esto se rompe, no hay más freno y se desplaza hacia adelante, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí es una escoliosis en un paciente pediátrico, ¿sí? La gran ventaja de la evaluación radiológica de la escoliosis en los pacientes pediátricos es que, dada su talla, pueden ser evaluadas en una sola exposición y de esta manera se evitan, digamos, la exposición y la radiación acumulativa. Pero eso no es factible en los adultos porque hay que hacerla de pie. La valoración de la columna, de los ejes de la columna lumbar, se utiliza una placa que se denomina de espinograma. Es una placa larga que tiene 1 metro, 1 metro más el chasis, de manera tal de poder calcular las líneas en forma un poco más exacta y sin tener que hacer proyecciones sucesivas. Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar en la escoliosis es básicamente el mismo patrón. ¿Qué vamos a buscar? Los ojos de la lechuza que estén alineados, ¿sí? Acá en este caso los arcos posteriores no están fusionados, pero si ustedes se fijan, el paradigma de la escoliosis, ¿cuál es? La rotación de los cuerpos vertebrales. No solo la curvatura aparece, pero también los cuerpos vertebrales rotan, de modo tal que los ojos de la lechuza se van a descentrar y en algunos momentos parecen salir por fuera del margen del cuerpo vertebral. Eso es producto de la proyección de frente. La resonancia magnética no es la modalidad
de elección para la evaluación de la escoliosis. ¿Por qué? Porque es muy difícil obtener secuencias volumétricas en todos los planos, se hace muy largo el estudio, pero lo que sí valora es la presencia de anomalías estructurales vertebrales o del canal o de los tejidos blandos asociados, además de la hipotrofia muscular. Hay un síndrome, un tipo de lumbalgia muy particular, que se asienta en una anomalía estructural de la quinta vértebra lumbar. La quinta vértebra lumbar a veces puede no estar muy decidida en qué transformarse y puede ser considerada parte del raquis lumbar o bien puede ser considerada como un segmento sacro. Pero a veces está a mitad de camino y esa mitad de camino implica que las apófisis, ¿sí?, transversas pueden ser asimétricas, pueden ser grandes, pueden ser mega apófisis transversa y eventualmente pueden formar puentes fibrocartilaginosos o anquilosis con el primer segmento lumbar. Esto es a lo que nosotros denominamos vértebras transicionales lumbosacras, ¿sí? Hay una clasificación clásica, que es la clasificación de Castelvi, yo se las menciono porque seguramente se la van a topar en algunos informes, que las clasifica según si son bilaterales o no, según si existe un puente óseo o no. Entonces todas las A serán unilaterales, la 1 tendrá la megapófisis, la 2 tendrá un puente fibrocartilaginoso, la 3A tendrá una fusión de esa megapófisis con el sacro. ¿Cuál es el problema que surge con esto? Miren, estas son las tipo B. Las tipo B son bilaterales. Megapófisis transversa del E5 bilateral, puentes osteocartilaginosos entre las mismas y el primer segmento sacro, y aquí directamente la fusión. Cuando hay una y una, acá donde dice 2B está equivocado. Acá dice tiene que estar 3B y acá me equivoqué yo en el armado de la charla. Acá tendría que estar fusionado y tendría que estar esto mismo pero por 2. Así que mis disculpas. Ahí dice tiene que decir 3B. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Si esta es la vértebra normal, ¿sí?, la raíz de L5 sale por un lugar que no tiene un techo óseo, ¿sí?, sino que tiene un ligamento. Si esa megapófisis o ese ligamento se calcifican, esto que estaba libre ahora es un túnel óseo. Entonces, ese túnel óseo puede generar un fenómeno compresivo o irritativo sobre la raíz del E5. A esa lumbalgia secundaria a una megapófisis transversa a una vértebra transicional lumbosacra se la denomina síndrome de lumbalgia de Bertolotti o síndrome de Bertolotti. ¿Sí? Entonces, miren, esto es una reconstrucción multiplanar en el plano coronal de una anomalía transicional lumbosacra tipo A. ¿Por qué? Porque es unilateral y es un puente fibrocartilaginoso. Entonces es una tipo 2A izquierda. ¿Sí? Es una taxonomía que nos sirve a nosotros para sistematizar los hallazgos. Lo que ven de este lado es una reconstrucción tridimensional. Está mal dicho decirlo tridimensional porque es bidimensional, pero lo que hace es reconstruir las superficies óseas de manera tal de poder hacer un modelo pseudo 3D. Cuando existe un proceso degenerativo y ustedes hacen un método de fusión, por ejemplo en este caso un PET-CT, en una artritis, en una vértebra transicional lumbosacral, lo que van a esperar, lo que debieran esperar, es un aumento de la captación del radioisótopo en la zona de la articulación afectada. Este es un fenómeno difícil de diferenciar de un proceso oncológico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la medición de los valores de captación estándar suelen ser similares y a veces suele ser complicado diferenciar una de otra, pero las anomalías estructurales, o sea, las imágenes estructurales, nos van a permitir hacer el diagnóstico un poco mejor. Aquí hay una carta clínica donde se menciona el síndrome de Bertolotti. Fíjense, acá tenemos una proyección radiológica convencional donde tenemos un puente óseo entre la megapófisis transversa y el hemimacizo sacro del lado derecho. Vale decir que es una 3A derecha, porque es unilateral y es un puente óseo. Espondilolisis. Hay dos términos que suelen ir muy de la mano y que muchas veces se confunden, que son la espondilolisis y la espondilolistesis. Una lisis es una ruptura. Entonces, cuando yo hablo de una espondilolisis, hablo de un cuerpo vertebral que se rompe. ¿En dónde se puede romper ese cuerpo? Ese cuerpo se puede romper en la lámina. Ahí. O se puede romper en el pedículo. Este es el pedículo y esta es la lámina. ¿Sí? Fíjense, un cuerpo vertebral normal. Recuerden que la vértebra que frena, ¿sí?, es la de abajo. Pero si yo no tengo el soporte que sostenga la de arriba, esto se va a venir para adelante.
¿sí? Porque, repito, si esta vértebra, que es L5, frena a L4, si a L4 se le corta esto se va para adelante, porque no hay nada que lo frene. El freno está en las articulaciones interapofisarias. Entonces, lo que vemos aquí, les pido un poco de imaginación, ¿sí? Vamos a ver el perrito de la Chapelle normal. La oreja del perrito de la Chapelle, el hocico, el cuello, y esto es lo importante. Este es el cuello del perrito de la Chapelle, la pata delantera y la pancita. Vamos a la de abajo. La oreja, el hocico. ¿Y qué pasó acá? Acá hay una brecha. Esta brecha es la espondilolisis, ¿sí? El perrito de la Chapelle, o el signo del collar del perrito de la Chapelle, muestra la lisis ísmica de L5. Acá la tengo, acá no la tengo. La lisis, ¿sí?, puede generar una anomalía en el desplazamiento de la vértebra superior, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que definir el desplazamiento de dos cosas, yo tengo que decir de esto con respecto a esto. Entonces, cuando yo hablo de una listesis, estoy hablando de un desplazamiento. Una anterolistesis será el desplazamiento del cuerpo vertebral superior, siempre, sobre el inferior. La retrolistesis será el desplazamiento posterior del cuerpo vertebral superior sobre el inferior. O sea, el desplazamiento lo define la vértebra superior. ¿Y cómo puedo graduarlo? Pues bien, puedo dividir la lámina terminal en 4 porciones. Entonces, si yo tengo un avance de un 25%, será una anterolistesis grado 1, 50% grado 2, 75% grado 3, y cuando es completa es una grado 4. ¿Sí? Yo en casi 30 años de imagenólogo vi una sola grado 4. En general, hasta 3 las ves bastante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de estas son secundarias a lisis sísmica y son en pacientes jóvenes, entonces el tono muscular suele mantener la alineación. En cambio, las mayores no se asocian a lisis porque son por laxitud ligamentaria y no por ruptura de pedículos. Esa es la anterolistesis de los ancianos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se ve una anterolistesis por TC? Lo que ustedes están viendo son 3 reconstrucciones seriadas de una tomografía axial. Las vamos a ver en plano sagital. Entonces, asumiendo que la anatomía general de los cuerpos vertebrales está preservada, miren estos dos. Lo primero que vemos es que hay erosión de las láminas terminales. El sector de los cuerpos vertebrales que están junto a los discos se los denomina láminas terminales. La lámina terminal está irregular, esto que está aquí está blanco, eso seguramente es esclerosis subcondral, ¿sí? El espacio discal está disminuido, y no solo está disminuido, no es que está disminuido el espacio discal, el disco tiene disminución de su volumen e inclusive tiene algunas imágenes con baja atenuación que representan acúmulo de nitrógeno por fenómenos degenerativos intradiscales. A eso se lo denomina fenómeno del vacío discal, ¿sí? Entonces, si yo tengo que tomar en cuenta, tiene más o menos un 50% de su diámetro desplazado en sentido anterior. Secundaria, ¿qué? A una lisis de este cuerpo vertebral. ¿Y qué pregunta tendría que hacer? ¿A qué nivel? Y acá la cosa se pone un poco más difícil. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, no es fácil discernir si esto es L5 o es una transicional lumbosacra en el plano sagital. ¿Por qué? Porque acá hay un disco rudimentario. Entonces, la presencia de un disco rudimentario y esta vértebra que es más bien triangular, pero es más bien cuadrada arriba, suelen sugerir un fenómeno como el que vimos antes, el de la hemisacralización. ¿A qué fines prácticos es esto? A fines de la contabilización segmentaria en una cirugía. Si yo tengo que definir una vía de acceso para una disectomía, yo tengo que decir por dónde entrar, y si yo me equivoco el nivel, pudiera mal informar al cirujano que lo va a hacer. Entonces es importante poder determinar el nivel de la afectación. Entonces, concluyendo, esto que vemos acá es una anterolistesis, ¿sí? Grado 2, secundaria a espondilolisis del que pareciera ser L5. ¿Sí? Vamos a ver un poco del cuerpo vertebral. Ahora vamos a volver a la radiología convencional como causa de lumbalgia. Vamos a tomar esta. Asumiendo que esto es L2, no L3. ¿Qué tiene estos dos cuerpos vertebrales? El superior está desplazado con respecto al inferior en al menos un 10 o un 20%.
¿sí? Entonces, esto es una anterolistesis grado 1 de L2 sobre L3. ¿Estamos? Pero ¿qué más tiene? Si yo tengo que recordar que este es el espacio intersomático y que tengo que velar por la indemnidad de las láminas terminales, me fijo que este espacio está más chico. ¿Sí? Y no solo está más chico, sino que por debajo de las láminas terminales esto está blanco. ¿Sí? Quiere decir que hay esclerosis subcondral, además. Fíjense, el cuerpo vertebral este también tiene una anterolistesis con respecto al inferior, en ninguno de los dos casos asociadas a lisis ísmica. Quiere decir que probablemente estas alteraciones en la alineación sean secundarias a laxitud ligamentaria, probablemente. Mismo fenómeno acá, disminución de la altura del espacio intersomático, esclerosis subcondral, y acá empieza a aparecer otro fenómeno. Seguramente ustedes habrán visto una vasta cantidad de informes en los que se mencionan signos de espondilosis, fenómenos productivos, cambios degenerativos, o sea, un montón de terminologías que hacen referencia a que el cuerpo vertebral tiene cositas. ¿Sí? Pero esas cositas tienen un nombre un poco más preciso y responden a ciertos mecanismos de generación. Vamos por ellos. Esto que ustedes ven acá se llama osteocondrosis vertebral. ¿Sí? Y se origina a partir de la calcificación de la inserción de las fibras anulares del disco en el cuerpo vertebral. ¿Sí? Entonces, la tensión reiterada genera que estos lugares vayan teniendo pequeñas excrescencias óseas que se van desarrollando en sentido paralelo a la lámina terminal del cuerpo vertebral, vale decir, horizontales. A esas excrescencias óseas se las denomina osteofitos. O sea que la osteofitosis es una consecuencia de la osteocondrosis vertebral, que es la calcificación de los ligamentos anulares. Entonces, cuando empezamos a analizar esas cositas que le pasan a los cuerpos vertebrales, no todos se portan igual. ¿Sí? Lo que vemos aquí es una enfermedad degenerativa discal, que es la osteocondrosis vertebral, la calcificación de la inserción de los ligamentos anulares o de los ánulos fibrosos, ¿sí? Que puede generar un sindesmofito. ¿Sí? En general, estos osteofitos, ¿sí? Esta osteocondrosis se asocia a una discreta irregularidad de las láminas terminales, en algunos sectores con esclerosis, y puede o no tener el espacio pinzado, pero en general se asocia a una discopatía. Este caso es diferente. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. En principio, fíjense que los espacios discales están todos preservados. ¿Sí? No hay una irregularidad, ni un pinzamiento, ni esclerosis subcondral. Ese es un primer detalle. Segundo, que además de formar osteofitos, ¿sí? Se forman algunos sindesmofitos, aunque a partir de la fusión de dos procesos horizontales. Es como que salen así del cuerpo vertebral, ¿sí? Y se pegan hacia adelante. Pero además, este mismo fenómeno ocurre en otras regiones de la economía. Esta es una hiperostosis difusa idiopática, o sea, estas calcificaciones entesales se dan en muchas partes del organismo, pero en la columna se manifiestan de esta manera. Y el tercero de los casos, los cuerpos vertebrales, fíjense que no están deformados, ¿sí? Sino que están bien cuadraditos, tan cuadraditos que ya son demasiado perfectos por ser tan cuadrados, porque recuerden que las láminas terminales debían ser cóncavas. Sí, y esto no tenía que ser una recta. ¿Pero por qué esto es una recta o parece tan rectilíneo? Porque está calcificado el ligamento vertebral común anterior. ¿Sí? El ligamento vertebral común anterior y los ligamentos interespinosos. ¿Sí? Que además cursa con espacios discales preservados. Esto que ustedes están viendo acá es una espondilitis anquilosante, es un signo radiológico clásico, denominado columna en caña de bambú. La columna en caña de bambú debe su nombre a que remeda a dicho vegetal, ¿sí? Porque tiene como estas pequeñas abolladuras que representan la concavidad lateral de los cuerpos vertebrales, la calcificación de los ligamentos intervertebrales y esto que se ve acá, que es la calcificación del ligamento interespinoso. Fíjense que acá pueden identificar los ligamentos apófisis espinosas, y acá directamente se pierden producto de esta calcificación continua. Suma también una anquilosis de la articulación sacroiliaca, como toda buena espondilitis anquilosante que se precie. Bien, seguimos. Es acá donde vamos a apelar a los viejos libros de radiología clásica. Seguramente esto no lo van a ver en los próximos
10 años, si es que lo vuelven a ver alguna vez, así que disfrútenlo. Lo que ustedes están viendo acá es una imagen clásica en la cual vos tenés un montón de trabéculas de orientación paralela a los muros anterior y posterior, con algunas imágenes radiolúcidas en su interior. No está bien definida, pero no provoca lisis ósea, no hay una ruptura del hueso en este caso. Lo que ustedes están viendo aquí es un angioma vertebral. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo son las trabéculas gruesas y estos espacios radiolúcidos en su interior representan los vasos ectásicos del angioma. ¿Sí? Vamos al caso del medio. Caso del medio, la primera cuestión que debiera llamarnos la atención, ¿cuál es? Que la afectación es multisegmentaria. Por lo menos vemos 4 vértebras afectadas. ¿Sí? ¿Está afectada la forma? No, no está afectada la forma. ¿Están afectados los espacios intersomáticos? No, tampoco. ¿Las articulaciones? Tampoco. Pero hay algo que sí llama la atención. Las vértebras están blancas. Todas blancas. Eso no está bien. Una vértebra tiene que ser así. No tiene que ser así. O sea, hay una alteración en la densidad ósea de carácter difuso, multisegmentaria, que de momento no ha deformado los cuerpos vertebrales. Estos son metástasis osteoblásticas, ¿sí? Metástasis productoras de hueso en raquis lumbar. La siguiente es un recontra clásico. Fíjense, vamos de todas las partes. Tenemos algún fenómeno de osteocondrosis aquí, pequeño, esta irregularidad de la lámina terminal es lo que se llama hernia de Smorro o impronta del disco en la lámina, no es nada que debamos preocuparnos, tiene mucha hipertrofia de estas articulaciones, pero esta vértebra sale del plano. Primero tiene pérdida de la altura, segundo tiene un abombamiento de su muro anterior con aumento de la concavidad de las láminas terminales y después tiene un hallazgo clásico que es la llamada vértebra en cuadro. ¿Sí? Parece un cuadro con su marco aquí y el lienzo en el centro. Esto es una enfermedad de Paget. ¿Por qué digo Paget? Porque todos decimos Paget, pero Paget no era francés, era inglés y se llama Francis Paget. Entonces esto es una enfermedad de Paget, óseo vertebral. ¿Sí? Un aspecto clásico, la vértebra en marco. Bien. Vamos a dar un poquito en resonancia. No los voy a abrumar con esto, pero como ya habíamos visto en alguna oportunidad, todo aquello que brilla, todo aquel líquido estático que luce blanco en resonancia magnética, está representando una secuencia ponderada en T2. Vale decir que si yo tengo el líquido cefalorraquídeo blanco, yo ya tengo un primer elemento para decir que eso es un T2. ¿Esto es siempre así? No, pero es una aproximación mucho más que válida. Como contrapartida, cuando el líquido cefalorraquídeo es hipointenso, o sea, es más gris o más oscuro, es un T1. Entonces, de la combinatoria de los hallazgos en el T1 y en el T2, vamos a ver qué es lo que le pasa a los tejidos blandos, esencialmente, de la columna. ¿Está bien? Este es el aspecto normal de la médula ósea de los cuerpos vertebrales. Todo esto no es normal. ¿Sí? Esto es una lesión focal que no orada las láminas terminales, está bien delimitada y tiene este aspecto en empalizada, se describe en empalizada o en enrejado, y tiene la particularidad de comportarse hiperintensa en el T1 e hiperintensa en el T2. ¿Sí? Es aquí donde nosotros tenemos que pensar en cómo se comportan los tejidos normales en resonancia, qué cosas hay hiperintensas en el T1 e hiperintensas en el T2. La más clásica, la grasa. ¿Sí? Y si yo a esto le sumo este aspecto en empalizada, lo que ustedes están viendo ahí es un hemangioma vertebral como el que vimos antes. ¿Sí? Fíjense, estas trabéculas representan estas zonas de vacío señal que son los pequeños vasos. La grasa, por supuesto, en la radiología convencional no se ve. Y fíjense que normalmente los discos intervertebrales de un paciente joven suelen tener mayor altura y mayor intensidad de señal, porque esa intensidad de señal refleja el contenido de agua. A medida que vamos acercándonos a la columna lumbar y a medida que vamos envejeciendo, se va disminuyendo la hidratación de los discos y va disminuyendo su altura. Entonces fíjense que hay como una suerte de gradiente en estos fenómenos degenerativos. ¿Sí? Y después aquí vamos a ver algunos hallazgos. Esto que vemos aquí es el espacio epidural anterior,
¿sí? Y estas son las raíces de la cola de caballo. Es un pequeño quiste perirradicular de Tarlow, es una columna degenerativa, simplemente para que reconozcan las secuencias ponderadas en T1 y en T2. En condiciones ideales debiéramos estudiar los cuerpos y los discos por separado, entonces tener un set de cortes para ver los discos paralelos a ellos y otros más abarcativos para ver la estructura ósea. Pero vamos a suponer que tenemos ese ideal y vamos a tener, esto es un corte a nivel de un disco. En el corte a nivel de los discos vamos a ver el disco intervertebral, los neuroforámenes, el saco dural hipointenso, porque tiene líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo en este 1 se ve negro. Esto es un pequeño quiste perirradicular y lo que se ve alrededor es el tejido adiposo intracanalar. Esto que vemos aquí son los ligamentos amarillos de los que habíamos hablado antes y estos los neuroforámenes por donde discurren las raíces nerviosas. Este corte no está hecho a nivel del disco, este corte es un T2, ¿sí? Fíjense, líquido cefalorraquídeo blanco. En su interior vemos las raíces de la caudequina, siempre abandonando el raquis de a pares. Siempre ordenadas, siempre de esta manera. Cualquier alteración en esa distribución, el desplazamiento, la compresión, el apelotonamiento, la formación de ovillos, son signos de patología. Por eso hay que acostumbrarse al aspecto normal de la caudequina. Lo que vemos aquí es el tejido adiposo remanente entre los 3 núcleos de osificación vertebral, ¿sí? Por acá discurre una vena que recoge el drenaje venoso epidural anterior para llevarlo a las venas prevertebrales. Otra secuencia que vamos a utilizar mucho son las secuencias de saturación grasa, que pueden ser con este nombre o pueden ser secuencias TIR, que es otro nombre también. Lo importante es que sepamos que cuando utilizamos una secuencia con saturación grasa, lo que estamos haciendo es sacando la señal o negativizando esa señal para que otra cosa resalte. ¿Qué otra cosa? El edema óseo. Cuando yo hago una secuencia de saturación grasa, estoy sacando la grasa para ver lo que hay detrás. Entonces saco lo que brilla para ver lo que brilla menos. ¿Ah? Vamos a hacer un panorama, un vuelo de cóndor muy elevado sobre la patología discal, ¿sí? Recordando que el disco intervertebral es como el dulce de leche interpuesto entre las 2 obleas de un alfajor, ¿sí? Con cobertura de maicena todo alrededor. No es chiste lo que les estoy diciendo. El dulce de leche va a representar el núcleo pulposo. La maicena alrededor va a representar el anillo fibroso. Y las obleas, las láminas terminales de los cuerpos. Entonces yo les sugiero que agarren un alfajor, cuanto más grande mejor, de 2 capas nada más, y empiecen a apretarlo. Cuando ustedes aprietan al principio del alfajor, el dulce de leche se va a ir distribuyendo en forma más o menos simétrica y la maicena no se va a desparramar demasiado. Si yo sigo apretando el alfajor, seguramente la presión que haga va a hacer que el dulce de leche salga primero por algún lado, ¿sí? O va a insinuarse más por un lado que por otro, no va a ser tan simétrico. Pero la maicena no se rompe, a eso se lo llama protrusión, ¿sí? La extrusión discal sería cuando yo sigo apretando ese alfajor y de buenas a primeras la cobertura de maicena se rompe y veo el dulce de leche. El dulce de leche sale a través de la maicena. El núcleo pulposo se hernia o se extruye a través del ligamento fibroso, ¿tá? Y finalmente, digamos, el secuestro sería cuando sigo apretando el alfajor y se me cae un pedazo. Parte del núcleo pulposo se puede desprender de su anclaje y migrar a cualquier punto del canal, ¿tá? Entonces, si ustedes quieren entender qué pasa con un disco, cómprense un alfajor. Es en serio, es en serio. Entonces, fíjense, primero un disco se deshidrata. Cuando se deshidrata, puede, ¿sí? De hecho disminuye su señal y disminuye su altura. El bulging disc o disco abombado es cuando aprieto un poquito el alfajor, lo pongo gordito. Pero lo pongo gordito de todos lados. No, eso es el bulging disc o disco procidente o abombado. El disco protruido es cuando es más focal, el herniado es cuando sale el dulce de leche, después puede estar adelgazado y a veces esos cambios discales pueden asociarse cuando la discopatía es muy avanzada, cuando la deshidratación es muy avanzada, con osteofitos producto de la calcificación de ese anillo fibroso. Entonces lo que pasaba antes se asocia al disco. Esto es la sistematización científica del concepto del alfajor, ¿sí? Lo que ustedes ven arriba es un alfajor cortado de través.
es el disco intervertebral. Lo que ven afuera son las fibras del anillo fibroso. Entonces una protrusión, para ser protrusión, deberá tener su anillo fibroso indemne, ¿sí? Una extrusión requiere previamente una ruptura de ese anillo fibroso para que ese núcleo pulposo salga. A veces ese núcleo pulposo no solo sale del disco, sino que atraviesa también el ligamento vertebral común posterior, ¿sí? Y a veces se separa y se forma un secuestro, ¿sí? Entonces, estas dos cosas te sirven para saber más o menos a qué se enfrenta el cirujano. A veces no es tan fácil, a veces no es tan sencillo. Les voy a poner 3 ejemplos diferentes, ¿sí? Son 3 pacientes. Uno que tiene una anomalía en la cual no vamos a intervenir, otro que tiene una que puede confundirse y que vamos a tomar un par de claves para poder identificar. En el primero de los casos, recuerden que el disco tiene un anillo fibroso. Recordamos, vamos atrás, ¿sí? Este anillo fibroso. A veces, ¿cuál es la condición necesaria para que el núcleo pulposo salga? ¿Cuál es la condición necesaria para que el dulce de leche salga? Que no haya maicena, ¿correcto? Que el ánulo se rompa. Entonces, lo primero que yo voy a buscar son soluciones de continuidad del anillo fibroso. Eso es una ruptura del anillo fibroso. Por ahí puede herniarse el disco. ¿Está herniado? No. Pero es una condición previa. Esto es una fisura anular o desgarro del anillo fibroso. La protrusión. Agarro el alfajor, lo aprieto fuerte y empieza a bombarse, pero de un solo lado, ¿sí? La particularidad es que el ancho de ese abombamiento es mayor que el diámetro anteroposterior. Eso te ayuda más o menos a hablar de una protrusión, la base ancha o el cuello más corto que el ancho de la lesión. Una extrusión, para que esté extruido, tiene que tener previamente un anillo fibroso, aunque no lo veamos. Pero, ¿cómo nos vamos a ayudar? Midiendo el diámetro anteroposterior. En este caso, el diámetro anteroposterior es mayor que el diámetro transverso, ¿sí? Eso también te ayuda. ¿Sirve siempre? No, falla un montón de veces. A veces no podés, sobre todo en las columnas que tienen procesos degenerativos en las articulaciones interapofisales y los cierran desde atrás, te cuesta bastante hacer la taxonomía. A veces es más importante el nivel y fijarse si existe compresión de esto con esto que son las raíces nerviosas. Entonces a veces es mejor hacer la taxonomía del contacto, digamos la descripción del contacto más que la anatomía precisa. Vamos a ver qué puede pasar en una columna operada con estos discos. Hay 2 cosas bastante temidas en la cirugía, en las disectomías o en la patología quirúrgica discal lumbar, que son la fibrosis post-disectomía, ¿sí? Y la herniación. Para eso lo que nosotros usamos es la resonancia magnética y en ese caso los 2 pacientes debutan con lumbalgia, pero en este caso el paciente fue sometido a una hemilaminectomía derecha, ¿sí? Y en el lugar de la hemilaminectomía tenés todo este tejido, ¿sí? Que se extiende más o menos desde la boca de acceso a la disectomía hasta el defecto óseo. Y cuando vos le pones contraste, esto realza, esto se pinta. Y además, en el T2, créanme, esto es un T2, un paciente con un canal estrecho, en este lugar se ve hipointensidad de señal. La hipointensidad de señal muchas veces lo que denota es la presencia de fibrosis. Entonces, si yo tengo este tejido que realza postcontraste y es hipointenso en el T2, tengo el derecho a pensar que hay una fibrosis en el portal de acceso y en el sitio de la hemilaminectomía. A diferencia de la herniación discal, a ver, fíjense que en este sector, todo este tejido muestra realce, y muestra realce también en este sector a través del defecto óseo. Vamos al caso siguiente. Hemilaminectomía izquierda, tejido también en este lugar, hipointenso o isointenso con el disco, y cuando le pongo contraste, el realce es marginal, a diferencia del otro que es realce. ¿Por qué el realce es marginal? Porque un disco no está vascularizado. Lo que realza, o lo que vemos reforzar con contraste, es el plexo venoso epidural anterior. Entonces cuando el disco sale, ¿sí? Cuando se rehernia, comprime el plexo venoso y el plexo venoso se ingurgita y muestra este aspecto. Entonces, esto es una recidiva herniaria y lo entero es una fibrosis en el portal de acceso. Vamos a algunas infecciones. Estas les gustan un montón. Espondilodicitis. Espondilodicitis etimológicamente define a un proceso inflamatorio que afecta a los cuerpos vertebrales y a los discos. ¿Sí?
¿Pueden existir en forma aislada? Sí, puede haber espondilitis y puede haber disitis, ¿sí? Y no necesariamente infecciosas. El hallazgo de una espondilodisitis necesita de algunos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Pues bien, vamos a ver. Lo que nosotros estamos viendo acá es una T2 con saturación grasa, líquido cefalorraquídeo blanco, la grasa medular negra, ¿sí? O oscura. Y esto es un FATSAT T1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo negro post-contraste endovenoso. ¿Está bien? Esto es en plano sagital y esto es en plano axial. Entonces, vamos a analizar un poco las vértebras. Teniendo esta información, yo puedo decir, tengo esta vértebra que está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Acá la cosa no está bien. ¿Qué es lo que no está bien? La primera cuestión es que hay una pérdida de la altura y una remodelación de los dos cuerpos vertebrales. Esa remodelación de los dos cuerpos vertebrales se da a expensas de las láminas terminales que conjuntamente delimitan el espacio L4 y L5. Y no solo eso, sino que además hay una suerte de colección, ¿sí? Que comunica el espacio epidural anterior, el espacio discal y el espacio epidural posterior. Perdón, el espacio prevertebral y el epidural anterior, me equivoqué. Entonces, todo esto luce además con cierto grado de hipointensidad de señal en el T2 acá, que puede demostrar esclerosis, y esto que es hiperintenso en la secuencia T2 FATSAT, que se interpreta como edema. Entonces, cuando vos tenés colecciones prevertebrales y epidurales, remodelación del cuerpo vertebral, edema óseo y esta señal en láminas terminales, el primer diagnóstico es una espondilodisitis. Cuando vos le ponés contraste, ¿qué es lo que vas a ver? Realce marginal de las colecciones, realce del lecho activo de la lesión, particularmente del disco, y realce del espacio epidural anterior por una colección que tiene. Entonces, todo esto que ustedes ven es el espacio discal comprometido y todas son estas áreas hiperémicas que realzan luego de la administración de contraste. Esto que ustedes ven acá es una secuencia ponderada en T1, fíjense el líquido cefalorraquídeo, es de color negro, ¿sí? Con contraste endovenoso, ¿sí? Todo esto es contraste endovenoso. Entonces, una vez más, si no vemos, busquemos la normalidad primero y vamos a la normalidad luego. Normal, 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 esto es circulación venosa, esto es el plexo epidural anterior, esta es la vena vertebral central, la que habíamos visto con los núcleos de osificación antes, y fíjense este cuerpo vertebral. ¿Tiene remodelación de su anatomía? Sí. ¿En dónde? En la lámina terminal. ¿Son más de un cuerpo? Sí. ¿Al otro le pasa lo mismo? Sí. ¿El disco está ensanchado y tiene señal rara? Sí. ¿Hay una colección anterior? Sí. ¿Se comunica el espacio epidural, el espacio prevertebral con el espacio epidural posterior? Sí. Doctores, esto es una espondilodisitis hasta dentro de lo contrario. ¿Está bien? Y lo que vemos acá también puede ser parte de un absceso epidural en ese lugar. Hay algunas espondilodisitis que tienen particularidades, por ejemplo la espondilodisitis tuberculosa. La lesión ósea de la espondilodisitis tuberculosa es un poco más silente, es de evolución más lenta, puede generar este tipo de lesiones en saca-bocado. Los cuerpos vertebrales están más afectados que los discos, ¿sí? Y casi invariablemente existe un compromiso de partes blandas perivertebrales asociado en forma de abscesos o en forma de miositis en los psoas o en los cuadrados lumbares. Analicemos un poco los cuerpos vertebrales afectados. En este caso tenemos este es T12, ¿sí? Porque es la última vértebra compartida, esto sería L1, ¿sí? Efectivamente. Pero hay afectación tanto de T12 como del L1. Fíjense que los dos cuerpos se acuñan y a diferencia de la espondilodisitis bacteriana, por ejemplo, los cuerpos vertebrales tienden a fusionarse y a generar vértebras acuñadas con lordosis anómalas. A esto se le asocia el ingente componente tanto prevertebral como epidural anterior, en este caso con compresión de la médula distal, el cono y el epicono y el cono, y aquí las raíces, y fíjense en el FATSAT T1 la notoria hiperemia que tiene en toda la región con el espacio discal. Acá hay dos cuerpos vertebrales, no uno, pero acá tenés afectación de 4 cuerpos vertebrales, o sea, es una espondilodisitis, ¿sí? L1, L2, pero tenés una espondilitis, perdón, T2L1, tenés una espondilitis de L2 y una espondilitis de T11. ¿Sí? Acá tenés espondilodisitis y espondilitis.
En este artículo del Journal of Clinical Orthopedics and Trauma describen el patrón de afectación tuberculosa, el patrón de afectación de la espondilodicitis tuberculosa. El mismo puede ser eminentemente discal, puede ser somático, puede ser prevertebral o puede ser posterior. Y el compromiso del soma vertebral, ya no el patrón de distribución, puede dividirse en lítico, en multifragmentario, lítico, superióstico e intrasomático. Es una clasificación taxonómica interesante, no sé qué tanta utilidad puede tener en términos de su abordaje, pero me resultó interesante. Entonces, fíjense, acá tenemos un componente anterior, ¿sí? Acá tenemos un componente posterior, acuñamiento somático anterior, la colección que muestra realce, tenemos la espondilodicitis de estos dos y la espondilitis de los segmentos adyacentes, con todo esto que representa un absceso epidural anterior, acá posterior y acá no sabemos, pero todo esto tiene compromiso intracanalar también. Esta es una variante posterior. Fíjense, tenemos un absceso epidural posterior, aquí, que muestra realce luego del contraste. Hay realce de la apófisis espinosa de L2, como lo vemos acá, y compromiso a los tejidos, a los planos musculares de la región lumbar. No el psoas. El psoas parece un poco con realce facial, pero no se ven colecciones en esta imagen. Y, como les había dicho antes, la espondilitis tuberculosa tiene un componente de partes blandas asociado bastante habitualmente. Lo que vemos acá son 3 cortes seriados de una espondilodicitis tuberculosa, es una secuencia ponderada en T1 con saturación grasa, líquido cefalorraquídeo negro, el tejido celular subcutáneo de color negro, ¿sí? ¿Y qué vemos en él? Un cuerpo vertebral que tiene una lesión en forma de roseta en su interior, con alteración de los tejidos pre- y paravertebrales y extensión a la musculatura paraespinal y al tejido celular subcutáneo de la región lumbar adyacente. En el corte inferior, ya cerca de la línea interpolar renal superior, vemos que el componente de partes blandas es mayor, pero además aparecen estas lesiones que yo les había hablado. Las lesiones en sacabocado. Estas imágenes que parecen como nadadas con un sacabocado son clásicas de la espondilodicitis tuberculosa. Y además, fíjense, este es el espacio epidural anterior, ya acá está medio feo, debiera tener este espesor, pero fíjense acá, todo esto es tejido inflamatorio en el espacio epidural anterior que desplaza hacia posterior el saco oral, ¿sí? Y lo que vemos en la tercera imagen es un compromiso un poco más delimitado del músculo paraespinal izquierdo, la musculatura paraespinal izquierda, con menos flegosis de los tejidos blandos, pero a ambos lados de la vértebra afectada lo que vemos son sendos abscesos del psoas, ¿sí? Este por acá y este por acá. Conceptos, irregularidades, realces, es un aspecto bastante clásico. Un caso de la bibliografía, una verdadera belleza. Esto es una hidatidosis vertebral, una espondilitis hidatídica. Y se los traigo porque cuando yo era residente allá lejos hace tiempo, en un encuentro que se hizo en Rosario, vi la única hidatidosis vertebral que vi en mi vida y el aspecto era el denominado vértebra en pompas de jabón. Entonces vos veías una vértebra con múltiples cavidades que eran los quistes hidatídicos que expandían el cuerpo vertebral pero sin romperlo. En este caso de la bibliografía vos tenés lo mismo, tenés un quiste hidatídico en este caso con compromiso mural posterior y extensión intracanalar. Secuencia T2, ¿sí? Convencional. No me voy a meter en trauma porque no es el tema sino que es el abordaje imagenológico de la lumbalgia, pero me pareció pertinente traerles una mención bibliográfica a este artículo, que es muy interesante, que tiene su versión completa online. Es un artículo de la revista Radiographics y da los lineamientos generales de qué debemos ver nosotros en una tomografía cuando nosotros tenemos un trauma de raquis lumbar. Entonces, básicamente le quería mostrar que nosotros tomamos en cuenta la anatomía o la cuadratura de los cuerpos vertebrales, la pérdida de la misma, ¿sí? Esa cuadratura puede perderse a punto de partida de un abombamiento mural posterior o puede perderse a punto de partida de un abombamiento mural anterior o una discontinuidad de las láminas terminales. Pero fíjense que en todos los casos lo que nosotros necesitamos es evaluar las líneas vertebrales.
Una fractura con retropulsión mural, ¿sí? Lo que hace es interrumpir esa línea y pasar hacia el canal neural. La línea a la que me refiero es esta. ¿Sí? Lo mismo la anterior. En este caso también tenemos fractura por colapso trabecular, no solo por discontinuidad de la cortical. Fíjense, viene acá el trazo fracturario y aquí vemos estas imágenes densas que representan el colapso de las trabéculas óseas en ese lugar. Cuando tenemos una angulación de un cuerpo vertebral, lo que nosotros tenemos que ponderar a fin de evaluar si existiera lesión ligamentaria es la distancia que existe entre las apófisis espinosas. Cuando yo tengo un acuñamiento anterior y el raquis es inestable, la distancia de las interespinosas a nivel afectado suele aumentarse, ¿sí? Después, la alineación de los elementos posteriores, o sea, del pedículo y la lámina, ¿sí? Esta línea tiene que estar preservada. Y la interrupción de esa línea, en este caso por una fractura longitudinal, también es un parámetro a considerar. Después aquí tenemos la evaluación de este solcito, lo que muestra es que nosotros tenemos que evaluar que todo esto esté indemne, ¿sí? La cortical anterior y la lámina terminal. Todo lo que nosotros estamos viendo a este nivel es el colapso fracturario multifragmentario, particularmente en su sector anterior, ¿ven? Ahí, todo esto. Estas son unas fracturas de los elementos posteriores. Esto es una fractura en la base de las láminas de la vértebra, lo que va a generar inestabilidad posterior, que se continúa con esta fractura de la apófisis espinosa y con un ensanchamiento de la línea interespinosa. Moraleja, cuando ustedes se enfrenten a una tomografía, ¿sí? En un paciente con un trauma de columna, evalúen la alineación, evalúen las líneas y la congruencia, ¿sí? O la continuidad de esas líneas entre un cuerpo vertebral y otro. Las distancias no pueden estar ensanchadas en forma simétrica, ¿sí? ¿Cómo se ve una fractura? En resonancia, bueno, no se va a ver así, en forma tan definida, pero en el caso de L1 vemos una fractura paralela a la lámina terminal superior, que parece incompleta, ¿sí? Que en la secuencia STIR la vas a ver. ¿Por qué la vas a ver de esta manera? Porque saturas la grasa y lo que te queda es el edema circundando el colapso de las trabéculas en este lugar, con la solución de continuidad de las trabéculas. La vas a ver hipointensa en el T1 y en este caso un cierto grado de retropulsión por compromiso mural. Pero en general lo que nosotros vamos a buscar son líneas hipointensas que representen este colapso trabecular y edema óseo. El edema óseo es marcador de cronicidad, o digamos, de actividad lesional. O sea, si yo tengo un trazo fracturario y tiene edema, la pienso más reciente. Si no tiene edema, la pienso de mayor tiempo de evolución. Bueno, eso ha sido todo. Hoy he terminado unos minutos antes. Les traje las meninas de Velázquez y las meninas de Picasso. Las dos son el mismo cuadro, las dos representan lo mismo, o son dos visiones diferentes de lo mismo. Bueno, la lumbalgia es lo mismo, ¿sí? La clínica nos va a llevar a las mismas cosas. Tenemos que saber qué utilizamos para ver una cosa y qué utilizamos para ver otra. Así que bueno, sin más, eso ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, quedo a su disposición.